Estas son las medidas de protección básicas contra el brote de coronavirus. 1. Lávese las manos frecuentemente. Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 2. Adopte medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 3. Mantenga el distanciamiento social. Mantenga al menos 2 metros de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. 4. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la contingencia. Somos una iglesia obediente. Somos centro de fe, esperanza y amor. Amado pueblo de Dios del Centro de Fe, Esperanza y Amor de Zaragoza y Centenario, así como todas nuestras las iglesias hermanas en la República Mexicana y donde quiera que nos escuchan, les estamos saludando desde un auditorio vacío, una vez más, pero con mucho ánimo y con mucho amor para todo el pueblo de Dios. Yo quiero saludarles en las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto, fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Al estar en esta cuarentena, juntamente con todo el pueblo mexicano y con todo el pueblo de Dios, desde luego, tengamos mucha paciencia. Gracias por estar orando por mi esposa, hermana Noemí, y un servidor, así como todos los que están sirviendo a Dios al lado nuestro, manteniendo comunicación con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, de la mejor manera posible a través de las redes sociales. Como familias, yo quiero instarles que sigan leyendo. Tal vez ustedes están leyendo otras porciones de la palabra de Dios, pero también quiero recordarles que todos los días estamos transmitiendo desde aquí con matrimonios y jóvenes la lectura de los Salmos y de Proverbios. Como pueblo de Dios, seamos un pueblo que constantemente estamos alabando a Dios. Ahí en tu casa pon la música a todo lo que da, para que todo el ambiente en tu casa esté lleno de alabanzas, que dice la palabra de Dios, que Dios nos ha rodeado con cánticos de liberación. Así que no sean escasos en su alabanza a Dios. Damos gracias a Dios porque somos un pueblo que sabemos agradecer a Dios y alabarle en medio de la lucha y la prueba, como dice la canción. Yo canto en la lucha, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque el diablo no quiera. Y una vez más, qué precioso que podemos meditar en la palabra de Dios. Y este día no va a ser la excepción. Vamos a estar tomando un pasaje de Romanos capítulo 8, en donde vamos a encontrar una realidad que Dios nos ha hecho invencibles en Cristo. Hay un versículo que viene a mi mente debido al mensaje que estoy predicando hoy, y está en Mateo 13:51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto,
Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Por qué digo estas palabras? Porque yo estoy recordando un sermón que mi papá predicó hace 40 años, basado en esta escritura de Romanos capítulo 8. Y lo estoy retomando porque sé que es algo muy adecuado para los días en que estamos viviendo. Meditemos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, del verso 26 en adelante. Pero antes de eso, yo quiero darles la definición de lo que es ser invencible. Dice, hermano, ¿para qué use ese término en estos días que estamos viviendo? Bueno, ustedes van a entenderlo en el contexto que yo estoy mencionando. Definición de invencible es imposible o muy difícil de vencer o superar. No puede ser derrotado y agotado. Y tenemos bases bíblicas para decirlo. No es que nos estamos haciendo el valiente, pero yo tengo que apoyarme diariamente en las promesas de Dios, las cuales me hacen saber que el Señor Jesucristo nos ha hecho invencibles. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Estamos en un momento de tribulación, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque llevamos siempre en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. También en 2 de Corintios 6, verso 6, verso 3, el apóstol Pablo parece que sigue con este mismo tema. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivamos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como enriqueciendo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada y poseyéndolo todo. ¿Por qué? Nosotros hemos aprendido aquí en el Centro de Fe, Esperanza y Amor que el que tiene a Cristo lo tiene todo lo que necesita aquí en la tierra, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia, y para el futuro tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora yo quiero que veamos el libro de Romanos capítulo 8, si pueden abrir sus Biblias ahí en su casa, donde quiera que estén, o a su smartphone, y abra su Biblia a Romanos capítulo 8, verso 26. Aquí nos dice la palabra de Dios, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién no puede decir hoy que no estamos débiles, que no estamos pasando por situaciones difíciles? No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amado hermano, hermana, amigo, el Espíritu Santo siempre está disponible para ayudarnos. Cuando ya no podemos, Él compensa nuestra debilidad.
Así que el Espíritu Santo, Él está atento a cualquier clamor que tú levantes delante de Dios en este día. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el verso 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, tú no estás solo. El Espíritu Santo está a tu lado. Quiero decirte que no hay circunstancias o adversidades que nos pueden victimizar como hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo. ¿Quién es un víctima? Una víctima es una persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Por ejemplo, hay un ejemplo en la Biblia de cómo el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, su nodriza iba corriendo con él y se cayó de sus manos. Era un bebé de 4 o 3 años. Y cuando cayó, se quedó lisiado para toda la vida. No fue culpa de Mefiboset esta circunstancia. Sin embargo, si ustedes leen detenidamente en 2 Samuel capítulo 9, se darán cuenta que él no terminó mal. Él terminó comiendo en la mesa del rey. No importa las circunstancias, las adversidades, vamos a entregárselos al Señor. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Uno dice, pero ¿cómo me puede ayudar a bien esto? Esto es, dice, a los que conforme al su propósito son llamados. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida, y es que Jesucristo sea conocido a través de nuestras vidas, y es que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas, sea para vida o para muerte, como lo dice la palabra de Dios. No podemos cambiar lo que dice la palabra, porque a los que antes conoció, estamos hablando del Padre, también los predestinó. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Qué maravilloso! Así que, amigos, si tú todavía no te has acercado a Cristo, vale más que te acerques. ¿Por qué? Porque tu nombre ya está escrito ahí. Permite que el secretario celestial diga, ya llegó Juan Flores, ya llegó Pedro Aldama, o pon tu nombre que sea, ya llegó. Entonces Dios te ha tenido en su mente desde antes de la fundación del mundo. Dice que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerden que cuando Dios nos hizo al principio, dice que conforme a la imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre, varón y hembra los creó. Así fue en la soberanía y la absoluta autoridad de Dios cuando Él creó al ser humano, al principio de la creación. Y dice la palabra de Dios, para que Jesucristo, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué dice el primogénito? Porque Jesucristo en primer lugar es el unigénito Hijo de Dios. Pero al ser primogénito quiere decir que Él llegó al cielo antes que nosotros, para abrirnos camino, para llegar a través de nacer de nuevo y ser salvos. Así que esto, todo Dios lo preparó entre Él y Jesucristo. Fue un diálogo entre ellos, fue un trato entre ellos, pero a ti y a mí nos incluyó en ese trato. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Pongan mucha atención a esa palabra justificó. Es declarar inocentes como si nunca hubiéramos pecado y como que delante de Dios todo está en perfecto orden. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, hermana, recuerda que tú eres el trofeo de la gracia de Dios. Permite que en medio de esta lucha y esta prueba, la gente pueda ver en su vida un trofeo de la gracia de Dios, porque por su gracia vivimos día tras día. Otro de los aspectos que quiero mencionar es que
no hay oposición. ¿Qué dice Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede evitar tu entrada al cielo? Nadie. Porque Jesucristo ya abrió el camino para que tú puedas llegar al cielo finalmente. Pon mucha atención, no saques nada del contexto de lo que te estoy diciendo. En el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Quiera Dios que este virus que viene caminando por todo el mundo, que delante de los mexicanos que se arrepientan delante del Señor, incluyendo desde las autoridades supremas de nuestro amado país, que ellos puedan ver cómo este virus se va a tropezar y caer. Porque aunque un ejército pareciera, como dicen los mandatarios en otros países, que parece un enemigo invisible, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Puedes recibir esa palabra, ahí está en el Salmo 27 del 1 al 3. También nos dice la palabra en Isaías 54:15, si alguno conspira contra ti, esta es una conspiración. Este virus, esta plaga, esta epidemia, esta pandemia, está conspirando contra nuestras vidas. Dice que no será con la ayuda de Dios. Dios no está ayudando al virus. El virus no viene de parte de Dios. Que eso quede muy claro. Él permitió, pero no viene de parte de Él. Pero dice que el que contra ti conspira, caerá muerto ante tus propios ojos. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Y tú condenarás toda lengua que en juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Quiero hablarles sobre otro aspecto, porque estamos aquí formando una base bíblica, y ustedes están oyendo ahorita que este mensaje es muy doctrinal. La cuarta cosa que quiero mencionarte es que no hay negación. Por eso es que tú y yo somos invencibles en Cristo, porque el que no escatimó, está hablando de Dios el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Dónde lo entregó? Lo entregó en la cruz del Calvario, donde Él dio su vida en rescate por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Tú crees que Dios va a escatimar darte lo que necesitas en este momento de crisis, de necesidad, de escasez? Dice la palabra de Dios, joven fui envejecido, aunque no se parezca, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nuestra confianza está en el Señor, que hizo los cielos y la tierra, y Él bendice a su pueblo. En Mateo capítulo 7:11, en palabras textuales de Jesucristo, Él dijo, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas o buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará a todos lo que le piden, buenas cosas. Vamos a decir eso otra vez. Pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Por eso dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hasta este momento, espero que estés recibiendo el ánimo que solamente viene del cielo, porque nosotros como seres humanos solamente somos mensajeros, pero el que trae el ánimo, el que trae la fortaleza, es nuestro Padre Celestial, es Jesucristo su Hijo y es el Espíritu Santo. Ahora otra palabra que yo creo que a todos nos conviene oír: no hay acusación. Ahí en Romanos capítulo 8, 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Recuerden la palabra justifica? Que les mencioné que nos justifica cuando el acusador quiere venir a acusarnos. Y estoy hablando puntualmente de Satanás, del diablo. Tú nada más recuérdale, yo ya fui justificado. Ahora llegamos a un punto que tenemos que tocarlo, porque la acusación también es parte de la vida. Dice en la palabra de Dios en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Antes de que el acusador venga a tu vida o cuando llegue a tu vida, y desde luego que el acusador máximo es el mismo diablo, que te quiere decir, tú no vas a poder superar en la vida, tú no puedes ya dejar ese vicio, tú ya no puedes vivir en santidad en tu matrimonio, te puedes decir 1000 cosas. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Y dice la palabra, y ellos, refiriéndose a ti y a mí, por eso somos invencibles, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Ojo, tú no eres invencible sin Cristo. Tú no eres invencible sin la obra redentora de Cristo en la cruz. Y por la palabra tuya, tu testimonio también vale. Pero hay algo importante. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Como he mencionado en mensajes anteriores, para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y no podemos cambiar esa palabra porque ya está registrada en la Biblia. Entonces no hay condenación, tampoco. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Les mencionaba al principio que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero Jesucristo, aunque Él no está aquí físicamente, Él está a la diestra del Padre, habiendo muerto, habiendo resucitado, habiendo ascendido al Padre. Él vive para siempre intercediendo por ti y por mí, que nuestra fe no falle. Recuerden el último mensaje, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que sí lo va a hallar, y más si nosotros nos sostenemos en esa promesa que Él nos ha dado. ¿Qué nos dice Romanos 8:1, en el mismo capítulo, los versículos anteriores? Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación. ¿Por qué? Cristo te ha hecho justo, Cristo te ha hecho libre, Cristo te ha hecho santo, Cristo te ha preparado para vivir eternamente en el cielo, no importa lo que venga en este mundo. Pero quiero mencionar algo más sobre esto. La palabra de Dios nos dice una palabra tremenda en el verso 35. ¿Quién nos separará
del amor de Cristo, tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Será que eso puede separarnos de Él? Tú y yo ya nos hemos separado del pecado. Aunque estamos en el mundo, no vivimos según los deseos de este mundo. Jesucristo mismo oraba por nosotros: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Jesucristo, Él, de su parte, se asegura que nadie nos puede separar de Él. Pero esa es la parte que Él juega en esto. Como dice en Juan capítulo 10, verso 27, las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Seguirle, oír su voz. No desviarnos, como mencionábamos en Isaías 53, verso 6. Y luego dice estas palabras poderosísimas Jesucristo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir con esto Jesucristo? Que el único que puede separarse de la mano de Él eres tú. Ningún hombre, ningún demonio, ninguna circunstancia, ninguna adversidad te puede separar del amor de Cristo. Pero tú, por tu propia voluntad, te puedes separar. Y lamentablemente estoy hablando a muchos que se han separado voluntariamente de Cristo al ver situaciones en la vida, al ver personas tal vez viendo malos testimonios, y ustedes han decaído en cuanto a la fe. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, no permitas ser separado de Cristo. Es muy importante que tú te mantengas en las manos de Él. En las manos de Él. No te sueltes de su mano. Porque hay otro aspecto. Si tú quieres ser invencible, la palabra de Dios nos dice, como está escrito en el verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, tú y yo tenemos que decir estas palabras: mejor muerto antes de negar a Cristo y darle la espalda. No le des la espalda, sufre por causa de Cristo. Hay tantos pasajes en la Biblia que nos dice que a veces tenemos que sufrir por causa de Cristo. Que nos dice 2 Corintios 4:11, porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús. Ya has muerto a tus pasiones desordenadas. Dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo ya no podemos practicar el pecado a gusto. El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: no es por ahí. Siempre tenemos que estar entregados por amor a Jesucristo a la muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Todos nuestros cuerpos son mortales. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 15, verso 51? Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos. Así que la Biblia dice, no todos moriremos, así que ya tenemos esperanza. No sabemos de quién está diciendo en este momento, porque si lo dijéramos a los que ya se murieron en otras partes del mundo, pues ellos ya murieron, pero hay otros que se salvaron. Entonces, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad.
Así que aquí entra que tú y yo somos invencibles en Cristo Jesús, porque vamos a llegar salvos y sanos a nuestra patria celestial, al lado de Jesucristo. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Porque el verso 55 aquí de 1 Corintios 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amados míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo que ustedes en el Señor no es en vano. Estamos hablando de ser invencibles en Cristo Jesús. Y este último punto que quiero mencionar: no hay derrota. Dice la palabra de Dios en el verso 37, estamos en Romanos 8. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Te ves como más que vencedor? Pero solamente por medio de aquel que nos amó. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, tendréis virus, tendréis enfermedad, tendréis tribulaciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y porque yo vivo, dice, ustedes también vivirán. Nos dice una vez más en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Como pueblo de Dios, Dios nos ha hecho inmunes al desánimo y a la desolación. Solo tenemos que echar mano de sus promesas cada día, pues Dios nunca falla. Dios nunca te fallará. Así que tú no dudes un instante que Dios está al tanto de todo lo que está pasando en tu vida en este instante. ¿Qué nos dice Lamentaciones 3:18? Y eso parece que se traslada desde el Antiguo Testamento, de uno de los libros más tristes mensajes que se haya visto en la Biblia. Pero en medio de ese mensaje, mira lo que dice: ya no sé lo que es tener paz, ni lo que es disfrutar del bien. Y concluyo: fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor. Tan amargo como la miel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatida. Pero, todos digan pero en este momento, una vez más digan pero en mi corazón recapacito. Y eso me devuelve la esperanza. ¿Cuántos necesitan que Dios les devuelva la esperanza hoy? Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad. Y cada mañana se renueva. Cada mañana oímos diferentes noticias de cuidados que tenemos que estar tomando, lo cual lo estamos haciendo con mucho apego a las indicaciones que se nos están dando nuestras autoridades en el gobierno mexicano. Pero hermanos, cada mañana recuerda que la fidelidad de Dios se renueva en tu vida. Y por eso digo con todo el alma: el Señor es mi ayudador, mi herencia, y en Él confío.
No pierdas de vista al autor y consumador de tu fe. Se llama Jesucristo. Él está a tu lado. Pero aquí entra algo muy importante que se relaciona a todos nosotros. En Romanos 8:39 dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, eso habla de demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te parece este versículo? ¿Qué te parece? Vamos a leerlo una vez más. Por lo cual, ¿qué dice el apóstol Pablo? Él está hablando a título personal, que había pasado muchas situaciones muy difíciles en la vida, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Recuerden cuál es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, eso eres tú, pon tu nombre ahí donde todo aquel, pon tu nombre ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este amor de Dios es en Cristo Jesús nuestro Señor, porque Jesús fue el único que pudo manifestar el amor de Dios al dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Al llegar al final de este mensaje, quiero decirles que no hay separación de Cristo, asegurado para aquellos que están en Cristo, asegurados por el propósito de Dios, y esto afecta a nuestra posición. ¿Cómo estás posicionado en este día? ¿Dónde estamos nosotros como pueblo de Dios? El apóstol Pablo nos revela dónde estamos en Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Él estaba pensando en que un día tú y yo íbamos a resucitar. Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también después de resucitarnos, nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú tienes mucha dignidad. Estás sentado al lado de Jesús en lugares celestiales. No dejes que las cosas que están pasando a tu alrededor en el mundo te quiten el ánimo, que te quiten la fe. Oh, vamos a echar mano de las promesas de Dios como nunca antes. Estamos asegurados por el amor de Dios, y esto afecta nuestro estado. Ese estado habla de la situación en que está una persona o cosa en relación con los cambios que influyen en su alrededor. ¿En qué estado de ánimo estás hoy? ¿Estás alabando a Dios? ¿Estás agradeciendo a Dios? ¿O estás murmurando? ¿O estás renegando? ¿O estás llorando? Tú necesitas fortalecerte en el Señor, porque tú eres invencible en Cristo Jesús. Pero ¿qué de mis amigos y amigas que escuchan esta transmisión hoy? Que su vida no está en Cristo, su vida está en la religión, su vida está en sus filosofías, su vida está en sus criterios, sus tradiciones. Amigo, no te puedo decir otra cosa más que tú necesitas poner tu mirada en Jesucristo, porque dice en la Biblia: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El único que te puede salvar es Jesucristo. Ya sea que te mueras en estos próximos días, pero tú ya vas seguro, porque al estarnos acercando ahorita a la Semana Santa,
Recuerda aquella declaración que hizo aquel ladrón en la cruz, cuando a Jesucristo le dijo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque reconoció que Jesús, quien estaba muriendo a su lado, era el Salvador del mundo. Si tú no lo has reconocido como tu Salvador, yo te invito a que tú hagas una pausa en tu vida. Dios está interrumpiendo tu vida en este instante para llamarte a rendir tu vida, espíritu, alma y cuerpo. Todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se lo vas a dar a Jesucristo. No solamente tu corazón o tu pensamiento, no, todo tu cuerpo en santidad al Señor. Y si no lo has hecho, yo te invito a que tú tomes un momento para recapacitar qué ha pasado antes de este momento y qué pasará después de este momento al haber recibido a Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti al estar tú tomando esta decisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que hay algunos que me están escuchando en esta transmisión que no tienen a Jesucristo en su vida, que no pueden decir que son invencibles en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay relación con Él. Pero yo te estoy pidiendo, Padre, que ellos puedan entender que necesitan entrar en esa relación, porque tú hiciste todo lo que pudieras hacer para acercar a Jesucristo a este mundo como Salvador, como libertador, como el que nos salva de nuestro pecado y que nuestra vida esté encaminado hacia el cielo. Permite que cada uno de los que me están escuchando se puedan arrepentir de su pecado hoy y confesar a Jesucristo que es Señor, porque tu palabra dice que con el corazón, con la boca se hace confesión para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Y todos los que creen en el nombre de Jesús recibirán perdón de pecados. Te doy gracias, Padre, porque ellos son importantes dentro de tus planes. Aquellos que el enemigo ha tenido engañado y cegado por tanto tiempo, ahora sus ojos están siendo abiertos a este mensaje de amor, a este mensaje de ánimo, a este mensaje en el cual pueden ellos depositar toda su confianza en aquel que nunca les ha fallado y nunca los fallará. En el nombre de Jesús. Amén. Pueblo de Dios, quiero también orar por ustedes. Recuerden que el Espíritu Santo está a tu lado en este momento. No hay nada que a Dios le ha pasado por desapercibido. Esto del virus que ha venido abatiendo a todo el mundo no le tomó de sorpresa a Dios. Sin embargo, Dios ha estado llamando al pueblo al arrepentimiento, y podemos ver incontables veces en el Antiguo Testamento. No se asombren de lo que está pasando. En el Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis, nos dice que porque los hombres, ellos completamente le dieron la espalda a Dios, cosas como estas tienen que venir al mundo. Pero eso no te debe desanimar a ti, ni flaquear en tu fe. Fortalécete en el Señor. Una palabra que venía a mí es que cuando Caleb y cuando Josué fueron los únicos que Dios dijo que entrarían a la tierra prometida, tuvieron que esperar 40 años. No fue cuarentena, fueron 40 años para poder salir de ese problema terrible en el desierto. Pero ellos con paciencia guardaron su alma. Así que no te desesperes. Tú manifiesta tu fe en el Señor como nunca antes. Alábele. Fortalécete día tras día orando en el Espíritu, en el hombre interior. Fortalécete y Dios te hará una bendición a toda la gente que te rodea. Que Dios les bendiga y recuerden, nosotros les amamos mucho y seguimos orando por ustedes y creyendo que ustedes se están manteniendo firmes y fieles en el Señor Jesucristo. Y que todo enfermo en este momento, todo enfermo que está oyendo mi voz, enviamos la palabra de Dios en este instante para traer sanidad a tu vida. Como dice, envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Para Dios, enfermedad del que sea es lo mismo para Él. A Él no se le dificulta sanar a nadie de cualquier enfermedad. Así que recibe tu sanidad en el nombre de Jesús ahora. Amén.